Hola jóvenes, hoy les traigo la clase número 2 de Biología para Primeros Medios. Comencemos recordando algunas cosas que vimos en la clase anterior, como por ejemplo qué era la evolución. La evolución, ya dijimos que no era ninguno de estos dos casos, que aquellas eran transformaciones o mutaciones ocurridas durante la etapa de vida de un ser vivo, mientras que la evolución, por su parte, era algo mucho más complejo que no se daba en un organismo, sino que se daba en las especies, en especies completas a lo largo de mucho tiempo, a medida que éstas iban acumulando pequeñas mutaciones, pequeñas variaciones en su genética, las que finalmente convertían a una especie en otra completamente distinta. Además, algunos me preguntaron por este suceso en el que una oruga se convierte en mariposa, y eso también es una metamorfosis, lo mismo que sucede con los Pokémon que vimos anteriormente, tanto en la clase anterior como en este mismo video, ya que la transformación que ellos sufren ocurre durante solo el ciclo de vida de un individuo. Un solo organismo es el que cambia radicalmente su forma, pero dentro de su ciclo de vida. Habiendo recordado eso, podemos comenzar la clase de hoy día. Hoy día vamos a ver las teorías que explican la evolución. Y para eso les voy a presentar a estos dos sujetos. Yo me imagino que quizás a él algunos ya lo conocen, aunque él en su momento también fue importante y ahora ya no es tan conocido. Les presento entonces a Darwin y Lamarck. Ambos postularon teorías acerca de la evolución, maneras distintas en las que ellos pensaron y justificaron que los seres vivos iban cambiando a través del tiempo. Comencemos por Lamarck, por ser el más desconocido. Él postuló algo que era bastante lógico de pensar en ese momento, y mucho más teniendo en cuenta que no existían los métodos modernos de investigación como los cuales tenemos ahora. Lamarck decía lo siguiente: él creía que un organismo, es decir, un ser vivo, cambiaba su estructura, la transformaba según el uso que él le daba a esta estructura. Para eso ocupó de ejemplo a estas jirafas. Estas son las conocidas jirafas de Lamarck. Como pueden ver, la primera, la de más a la izquierda, es bastante más pequeña y no es una jirafa bebé, ¿ya? Porque yo sé que muchos están pensando eso. Es una jirafa común y corriente que quiere alcanzar el follaje de la copa de un árbol que es más alta de lo que ella logra con la estructura que tiene actualmente. Por lo tanto, empezó a alzarse hacia arriba, alzarse y cada vez estirarse más. Por lo tanto, su cuerpo recorrió este uso exagerado de el cuello y las patas y empezó a alargarlos para poder alcanzar ese nivel de follaje a mayor altura. Entonces, en palabras simples, Lamarck decía que los seres vivos evolucionan debido a que usan o dejan de usar ciertas partes de su cuerpo para poder adaptarse al medio ambiente en el que viven. Tiene bastante sentido si lo pensamos. Por otra parte, Darwin también tenía a su animalito con el que quiso explicar la evolución. Y en este caso son los pinzones de Darwin. Él postulaba que bajo ciertas condiciones azarosas, es decir, por un poco de suerte, un ser vivo podía convertirse en distintas especies, pero no de manera lineal, ocupando más o menos una parte de su cuerpo, sino que de manera ramificada. Y él extendió un poco más su teoría, argumentando los siguientes puntos. Primero habló de evolucionismo. El evolucionismo decía que las cualidades del mundo y de los seres vivos no son algo fijo, no son estáticas. Estas están en constante cambio, en constante evolución, en todo momento y en todo lugar. Ya, eso incluía tanto a los seres vivos como a las partes inertes de nuestro planeta. Esto generaba que algunas especies prosperen mientras que otras se extingan. Habló también de un origen común, que esto es lo que
él explicaba con los pinzones que tengo a mi espalda. Ahí decía que a partir de una especie se podían producir otras, ¿ya? Esto en un proceso continuo de ramificación en la que una rama podía generar otras especies y a su vez estas especies podían dar origen a nuevos tipos de formas de vida. Habló también del gradualismo. Esto quiere decir que los cambios evolutivos van de a poco, ¿ya? Van paso a paso y de forma continua, que no pasan de un momento para otro, que no una especie cambia completa en un ciclo de vida o en un par de años. Para esto deben pasar mucho tiempo. La evolución va muy de la mano con la paciencia que tiene la naturaleza para ir generando adaptaciones y cambios poco a poco. Y finalmente introdujo el término por primera vez de selección natural. La selección natural es la causa principal de la evolución. Y para que ésta funcione, tienen que existir ciertos factores que permitan que la selección natural prospere. Y los vamos a ver a continuación. El primero fue denominado presión de selección. Esto quiere decir que hay factores ambientales que se van a oponer constantemente a la supervivencia de las especies. Si las especies no pueden sobrevivir y no pueden reproducir, terminan por extinguirse. Por lo tanto, solamente aquellos que logren avanzar un paso más van a mantenerse en la carrera por la supervivencia. Habló también de la variabilidad. No todos los individuos, a pesar de ser de una misma raza y una misma especie, son exactamente iguales. Basta con vernos a nosotros los seres humanos. Somos todos seres humanos, pero somos muy distintos. Distintas estaturas, distintas contexturas, distintos colores de pelo, de ojos, de piel, ¿ya? A pesar de que todos somos parte de una misma especie. Otro término fundamental en su teoría fue la reproducción diferencial. Esto quiere decir que no todos los organismos de una especie tienen las mismas posibilidades de reproducirse y dejar descendencia. Según el criterio interno ya de una misma especie, es decir, según la forma instintiva que tienen los seres vivos para relacionarse entre sí, algunos van a reproducirse más y otros menos. Por ejemplo, el león más fuerte será el líder de la manada y será quien se reproduzca con todas las hembras de esa manada. Si otro león se opone, tiene dos opciones: volverse más fuerte y quitarle el título, o hacerse a un lado y no poder reproducirse con tal de no pelearse con aquel que la naturaleza designó como el macho alfa, en este caso el más fuerte. Y finalmente, uno de los pilares fundamentales de la evolución habló de la herencia. ¿Qué tipo de herencia? La herencia genética. O sea, los padres tenían ahora la posibilidad de transmitir esos genes que habían desarrollado, con los que habían nacido, esas mutaciones que se dieron en ellos para bien o para mal, que el destino, el azar, la suerte, si lo quieren llamar así, les dio, ahora las podían pasar a su descendencia. Por lo tanto, el león más fuerte, como mencionábamos en el caso anterior, ahora iba a generar una descendencia de leones tanto o más fuertes que él, porque tenía la posibilidad de heredar esa fortaleza a través de sus genes. Entonces, ¿con qué teoría nos quedamos? El tiempo le dio la razón a Darwin. Por lo tanto, su teoría se profundizó y llegamos a lo que le acabo de explicar, algo mucho más complejo. Y la clave para diferenciar estas dos teorías entre la correcta y la que no está del todo bien es que un ser vivo no tiene la capacidad de elegir cambiar su cuerpo. Así entonces, habiendo visto las principales teorías que se manejaron en algún momento, que fueron rivales en algún momento, podemos pasar a la clase siguiente, en donde ya cambiaremos de unidad, pero no sin antes haber dejado claro
qué era la evolución y la biodiversidad. Que estén muy bien, jóvenes, cuídense, quédense en casa, recuerden que estamos en cuarentena en esta época y nos vemos en una siguiente clase online. Que estén muy bien, chao chicos.